Saludos a todas las personas que nos ven y nos disfrutan desde diferentes partes del mundo. Bienvenidos a esta pequeña ventana desde la cual podemos compartir nuestra fe con los demás. Bienvenidos a Espacio Espiritual. Y me encuentro sumamente agradecido de Dios Todopoderoso por la gran oportunidad que nos da de poder llegar a ustedes una vez más, ¿verdad?, a través de este medio de difusión de contenido bíblico. Gracias a cada uno de ustedes por acogernos y cedernos unos minutos de su tiempo. Gracias por todos los comentarios y mensajes que nos envían diariamente desde diferentes partes del mundo. Y gracias por esa retroalimentación sobre de qué manera ustedes se identifican con estos mensajes y de cómo los mismos ayudan a otras personas con los cuales ustedes lo comparten. Todo ese agradecimiento que sentimos y la manera en que este segmento les aporta a ustedes, solo podemos resumirlo a través de una sola palabra: Dios. Él es quien lo hace posible. Él es quien está trabajando en la vida de todos nosotros y por lo tanto, Él es quien merece toda honra y gloria. Amén. Por favor, acompáñenme en una oración para poner todo en manos de Dios. Vamos a orar. Dios Padre, gracias Señor, gracias por esta nueva oportunidad que me da de poder compartir nuestra fe con tantas personas alrededor del mundo. Yo le oro y le pido, Padre, que sea su Espíritu, Señor, no yo, no esta persona que van a ver aquí, que por favor podamos aprender de su palabra y podamos entender qué es esto, Señor, que Jesús llama a estas personas aquí en la Biblia, por qué los llama de ese modo y de qué manera usted quiere evitar que nosotros nos volvamos igual que ellos. Gracias, Padre. Y hoy le pido que por favor sea su Espíritu que me acompañe. Yo solo no puedo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, recientemente estuvimos aprendiendo sobre el corazón de Saulo mientras perseguía a la iglesia del primer siglo. Obviamente, mal instruido por los fariseos y maestros de la ley, los cuales le habían inculcado un Dios totalmente errado y muy diferente al Dios verdadero. Esto nos llevó a cómo del mismo modo muchas veces nosotros también podemos servir y amar a un Dios el cual es muy distante del que nosotros tenemos en nuestra mente. No solo por las creencias religiosas, ¿verdad?, y todas esas influencias con las cuales crecimos, sino también porque el mismo mundo lleno de pecado y de maldad en el cual vivimos hoy nos puede hacer creer, nos puede hacer pensar en un Dios más a nuestra manera, según nuestro propio modo de pensar, humanamente hablando, muy lejano al Dios que realmente vemos aquí en la Biblia. Ahora bien, este tema se llama una visita al especialista, y si por alguna razón usted no lo ha visto, aprovecho y le recomiendo que lo vea. El mismo se encuentra disponible en este mismo canal. Siguiendo este mismo hilo conductor, los introduzco a un nuevo tema, el cual puede resultar un poco controversial para muchos de nosotros. Pero para poder empezar esto, para poder introducirlos a esto que vamos a ver, por favor acompáñenme a la Biblia, Mateo 23, 27 y 28, Dios habla hoy. La Biblia dice: «Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, bien arreglados por fuera, pero llenos por dentro de huesos de muerto y de toda clase de impureza. Así son ustedes, por fuera aparentan ser gente honrada, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad». Amén. Saben, precisamente en esta escritura tan espinosa, la cual acabamos de ver, encontramos el título de nuestro tema de hoy, nuestra nueva serie. Mi título para este mensaje es Sepulcros Blanqueados. Sepulcros blanqueados. Saben, al escuchar la palabra sepulcro,
creo que inmediatamente todos identificamos y sabemos lo que es una tumba, un lugar aislado donde ponen a las personas cuando mueren. En la Biblia es una palabra a la cual vamos a encontrar repetidas veces. Vamos a encontrar la palabra sepulcro muchas veces en la Biblia, 30 veces para ser exacto. Ahora bien, el concepto sepulcros blanqueados solamente aparece una sola vez en toda la Biblia y se le atribuye a Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y esto da lugar a varias interrogantes. ¿A qué se refería Jesús al utilizar este concepto? ¿Bajo qué contexto utilizó esta comparación que acabamos de ver? ¿Qué pretendía demostrar Jesús? ¿Qué pretendía mostrar en ese entonces a sus discípulos y a las personas presentes ahí? ¿De qué manera se relaciona esto que vamos a ver con nosotros hoy? ¿Y qué podemos aprender de Jesús en cuanto a esto? Estas son solo algunas de las interrogantes, algunas de las cosas que vamos a poder aprender a través de esta pequeña serie. ¿Saben? En los tiempos de Jesús, los sepulcros eran huecos de diferentes tamaños y formas, los cuales cavaban en piedras calizas o de tierra sólida, tierra compactada, para poner a los muertos, cubriendo luego la entrada con una gran piedra, con una gran roca pesada, para evitar que los animales pudieran sacar los restos. Y aquí les mostraré una foto para que tengan una idea similar a cómo era una pequeña tumba en los tiempos de Jesús. No eran para nada, ni siquiera remotamente, nada parecida a las tumbas que conocemos hoy día. Aunque tenemos que tener presente que cada país varía un poco en cuanto a esto, dependiendo de su cultura. En mi caso, de donde vengo, República Dominicana, existen diferentes tipos de tumbas. Las hay a nivel del suelo, las hay debajo del suelo, pero también hay otras que son como una encima de otras, que tienen forma de mini espacios, las cuales están una encima de otra, como les dije, hasta llegar a cierto nivel, un nivel de altura permitido por la ley de mi país. ¿Qué sucede? En la cultura occidental judía existía la creencia de que aquel que tocara una tumba, aquel que tocase una tumba que contenía restos humanos, espiritualmente hablando, también que se contaminaba con las impurezas que tenía dentro. Por lo que a la persona que tocara una tumba se le consideraba impuro y debía mantenerse alejado o separado de las demás por un tiempo prudente hasta poder purificarse. Esto era una tradición, y si vemos en la Biblia, esto viene desde Números 19:16, cuando los israelitas estaban camino a la tierra prometida. Y o sea que en ese entonces, cuando vimos aquí a Jesús en la escritura que compartía hace un momento, esta creencia aún prevalecía en los judíos desde un tiempo aproximado de 500 años antes de Jesús. Debido a esto, los judíos habían heredado la costumbre de pintar las tumbas de blanco. Ellos pintaban los sepulcros de blanco por dos razones. Primero, para que las personas supieran que en ese lugar había una tumba y evitaran tocarla, y así sea voluntaria o quizás accidentalmente, no quedaran contaminados. Y segundo, para que estos tipos de lugares se vieran un poco más bonitos, un poco más agradables a la vista de las personas, ya que ellos eran muy escépticos en cuanto a esto y evitaban frecuentar esos lugares. Normalmente eran lugares aparte de la ciudad. Pero para poder entender este concepto del cual nos habla Jesús en nuestra escritura de introducción, de plano, lo primero que tenemos que hacer es prestar atención al título de nuestra escritura en Mateo 23:1. El título dice, y lo voy a leer para aquellos que no tienen una Biblia a mano, es:
Jesús denuncia a los fariseos y maestros de la ley. Jesús aquí, en esto que acabamos de ver, está exponiendo una realidad espiritual ante sus discípulos y otras personas. Y si usted conoce a Jesús, si usted conoce al Maestro, usted debe de entender, debe de saber que Jesús siempre hablaba en pasado, presente y futuro. Sus palabras no tienen fecha de caducidad, no tienen fecha de vencimiento. ¿Por qué? Porque Él era, es y siempre será la palabra. Por ende, Él hablaba e instruía a sus discípulos en ese entonces, pero también a nosotros el día de hoy. Y no solamente eso, no solamente a ellos aquí y a nosotros, sino también a los futuros creyentes, a los futuros discípulos que nos precederán a nosotros en el futuro. Pero vamos a ver más de cerca algunos de los tópicos de los cuales Jesús nos enseña en este capítulo. Mateo 23 del 1 al 5. Mateo 23 del 1 al 5, Dios habla hoy. La Biblia dice: después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos enseñan con la autoridad que viene de Moisés. Por lo tanto, obedézcanlo ustedes y hagan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Atan cargas tan pesadas que es imposible soportarlas y las echan sobre los hombros de los demás, mientras que ellos mismos no quieren tocarlas ni siquiera con un dedo. Todo lo hacen para que la gente los vea. Les gusta llevar en la frente y en los brazos porciones de las escrituras escritas en anchas tiras y ponerse ropas con grandes bolas. Amén. Vamos a desglosar esto. En el versículo 1, Jesús aquí está enseñando a sus discípulos y a las demás personas. Y si notan, Él inicia haciendo una exhortación, pero a la vez también una advertencia de cómo no debemos ser bíblicamente hablando. Él les dice: los fariseos y maestros de la ley enseñan con la autoridad que viene de Moisés, o sea, la ley de Dios, la cual fue entregada a Moisés por él para dirigir a su pueblo en el trayecto hacia la tierra prometida. Jesús le dice: preste atención, por favor. Por lo tanto, obedézcanle ustedes y hagan todo lo que les dicen. Noten la exhortación aquí. Sean obedientes, practiquen y obedezcan, respeten la palabra de Dios. Y luego continúa con la advertencia: pero no sigan su ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos dicen una cosa y hacen otra. Y confieso que si algo me encanta y a la vez me sorprende de Jesús, es que Él no tenía problemas al momento de decir a los demás lo que debía decirles. Él no está hablando detrás de ellos, a espaldas de ellos, por si acaso. Eso es imposible. Sino que estas personas están ahí presentes. Estas personas están ahí con ellos. Y Él aquí está exponiendo públicamente el corazón de estas personas. Hagan lo que les dicen. Respeten las escrituras, pero no sigan su ejemplo. No hagan lo mismo que hacen ellos. Y de entrada, empezando, ya esto es fuerte. Porque como vimos antes, Jesús le está hablando a ellos en ese momento, pero a la vez, del mismo modo, nos está hablando a nosotros hoy. Y nos lleva a pensar y reflexionar para poder recapacitar en el ejemplo que tanto usted como yo estamos dando a los demás. Y no solamente eso, no solamente nuestro ejemplo a los demás como hombres y mujeres de Dios, sino también en ser genuinos y verdaderos en nuestra relación con Dios. No predicar una cosa ahora,
ante los demás, ¿verdad? Pero cuando estamos solos o cuando pensamos que nadie nos ve, hacer otra. No pregonar ante los demás que somos discípulos de Cristo o que somos cristianos y pertenecemos a tal o cual iglesia. Pero cuando creemos conveniente, entonces ser uno más del mundo, hacer y decir las mismas cosas que aquellos que no tienen conocimiento de Dios. No funciona así. No se trata ni de nuestra comunidad, ni de nuestra conveniencia, ni mucho menos de nuestro beneficio personal. Y si hay algo que Jesús odia totalmente, es la falsedad. Y lo vemos en cada ocasión, lo podemos ver aquí en la Biblia, en que estos mismos maestros de la ley y fariseos le ponían trampas, pero también lo vemos en aquellas personas que lo seguían, no porque estaban interesados en sus enseñanzas o en el reino de Dios, sino solamente por los panes y los peces. Jesús es radical en cuanto a esto. Así que prepárense, porque esto apenas es el comienzo. Versículo 4 dice: atan cargas tan pesadas que es imposible soportarla y la echan sobre los hombros de los demás, mientras que ellos mismos no quieren tocarlas ni siquiera con un dedo. Wow. Jesús aquí está exponiendo la hipocresía de estos maestros y fariseos, los cuales imponían y exigían a todo el pueblo judío, ¿verdad?, cumplir las costumbres y tradiciones religiosas supuestamente en nombre de Dios, mientras ellos mismos no las respetaban ni tampoco la ponían en práctica. No hacían eso de corazón, para que entiendan mejor, sino por apariencia, para aparentar. Jesús aquí está desenmascarando toda esta hipocresía y falsedad y les dice: todo lo hacen para que la gente los vea. Les gusta llevar en la frente y en los brazos porciones de las escrituras en anchas tiras y ponerse ropas con grandes bolas. ¿Y para qué era esto? Estas personas practicaban esto, muchas otras cosas más también, como por ejemplo el ayuno en lugares públicos y esas cosas, solamente para aparentar, para verse más espirituales y verse superior unos a otros ante los demás. Y eso debe hacernos pensar, eso debe hacernos reflexionar a todos, no solamente si realmente estamos viviendo lo que predicamos ante los demás, ante el mundo, sino también qué tan espirituales somos realmente. No solo cuando estamos delante de los demás, no cuando estamos en la iglesia o frente a otros hermanos, no cuando las personas alrededor nos conocen y debemos mantener las apariencias y cuidar nuestras palabras ante ellos, sino ser los mismos para Dios en todo momento. Les pondré un ejemplo. Un hombre con un problema de inmoralidad, que cada vez que pasa una mujer, cada vez que ve una mujer, si está solo, voltea a mirar, pero si está acompañado, entonces no lo hace. Eso es un ejemplo que estoy poniendo para que puedan conectar con lo que digo. Esa persona lo único que hace es engañarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque el pecado está ahí adentro. Hay una situación en su corazón que debe ser tratada cuanto antes. El hecho de aparentar que no tiene esa lucha en su corazón, que no está sucediendo nada cuando está acompañado de otras personas, no resuelve el problema, no resuelve nada. Eso sigue ahí y permanecerá ahí hasta que ese hombre tome la decisión de enfrentar su pecado. Eso mismo estaba sucediendo aquí con estas personas. Eso es lo que Jesús está exponiendo aquí. Estos maestros religiosos aparentaban ser algo
y pretendían verse bien, ¿verdad? Espirituales ante los demás, pero a solas, en sus reuniones privadas, era algo totalmente diferente. Dentro de sus corazones no respetaban ni vivían lo que predicaban. Hacían planes malvados para atentar contra otras personas y envidiaban y querían matar a Jesús porque les robaba la atención del pueblo y representaba una amenaza para sus intereses religiosos y económicos. Cuidado con esto, mi gente. Cuidémonos de no seguir su mal ejemplo y de caer en las mismas cosas que ellos. Amén. Cerraremos del mismo modo que iniciamos para que puedan refrescar y conectar lo que acabamos de ver aquí en la Biblia. Mateo 23, 27 y 28. La Biblia dice: «Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, bien arreglados por fuera, pero llenos por dentro de huesos de muertos y de toda clase de impureza. Así son ustedes. Por fuera aparentan ser gente honrada, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad». Amén. Empezando nuestra serie, pudimos ver de qué estaban llenos estas personas: de apariencia, de hipocresía, de celos, de intereses personales, de mentiras y de religión. Cuidado con eso. Tengamos cuidado con eso. Alejémonos de eso. No sigamos ese mal ejemplo y no nos contaminemos espiritualmente con esas cosas. Reflexionemos en lo que hemos aprendido hoy. No sea que nosotros también nos convirtamos en sepulcros blanqueados. Sepulcros blanqueados, capítulo 1. Familia, mi respeto para ustedes, y si este tema le ayuda, si este tema le edifica espiritualmente hablando, por favor, déjenos comentarios, y en caso de que aún no lo haya hecho, suscríbase a nuestro canal y no se olvide de compartir este tema con sus familiares, amigos y conocidos para que otras personas también puedan beneficiarse de esto que estamos aprendiendo aquí en la Biblia. Un gran abrazo, mi gente. Nos vemos pronto. Amén.